aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, como usualmente, el señor David Guerrero, influencer en su propia canales. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar informándole que en la reunión cumbre de la OTAN, que se está celebrando esta semana en la capital de Estados Unidos, ya está por terminar, de hecho, y en ese contexto en el que el presidente Joe Biden ha estado concentrado siendo el anfitrión de otros 30 homólogos de él, de la alianza de la OTAN, más se están sumando los congresistas de su partido demócrata que le están pidiendo que abandone la carrera presidencial. Hay que decir que el principal demócrata en la Casa de Representantes, no se habla mucho del principal demócrata en la Casa de Representantes porque esta está dominada por los republicanos, pero los demócratas tienen su líder dentro de la Casa de Representantes, la cual no dominan. El líder de los demócratas ahí es Hakeem Jeffries, ¿sí? Y dijo que él anunció que iba a convocar a el equipo de liderazgo para tratar de figurar cuál es el siguiente paso, dijo él. Hasta ahora, 13 miembros de la Casa de Representantes y un senador, todos demócratas por supuesto, públicamente han hecho un llamado para que Joe Biden se salga de la carrera. Eso es públicamente. Luego está lo que no dicen públicamente, pero estos son los que lo dicen públicamente. Pero fíjese, es hasta indigno, porque en este momento, en este día, pero sobre todo en este momento que estamos en vivo a las 5 de la tarde, son 7 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, tiempo de Washington, toda la atención, literal, toda la atención de los medios y desafortunadamente con los medios de todo el mundo, es decir, con la atención de los medios, también la atención de todo el mundo, básicamente, están puestos en una conferencia de prensa que estará dando, que probablemente lo está dando en este momento, no sé, pero que está programada para que dé Joe Biden esta tarde, tomando preguntas de los reporteros, ¿sí? Pero por supuesto que esta conferencia de prensa está acaparando la atención por todos los motivos equivocados, ¿sí?
Digo, cada vez que el presidente de Estados Unidos, no sé, independientemente de quién sea, va a dar una conferencia de prensa abierta a las preguntas de los reporteros, bueno, pues siempre es noticia, siempre, lo que tenga que decir el presidente, etcétera. Por supuesto, siempre acapara la atención, eso que ni qué. Pero esta en particular está acaparando la atención por todas las razones equivocadas. Está acaparando la atención porque quieren ver todo el mundo cómo se desempeña en la conferencia de prensa el presidente Joe Biden, en lo que me parece a mí que es, pues, indignante. Una situación indignante. Yo no voy a decir que necesariamente es indignante para él, que sí lo es, pero toda la situación es indignante. Imagínense en lo que está ahora la carrera presidencial de los Estados Unidos, en el desempeño, cómo le va a hacer, cómo va a comportarse, qué va a decir, si va a trastabillar o no el presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa que va a tener hoy. Porque ha tenido, o sea, Joe Biden ha tenido decenas de conferencias de prensa, como si nada. Y ahora precisamente esta, está tomando la atención precisamente por eso. Ahora, otra cosa que es indignante también. Aquí estaba leyendo en este momento un titular, en este caso del medio CNBC, de Joe Biden, que hoy, presentando a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que está también como invitado a esta cumbre de la OTAN, a la hora de presentarlo, el titular es que a la hora de estar presentando a Volodymyr Zelensky, Joe Biden dijo, en lugar del presidente Zelensky, dijo el presidente Putin. Y ahora ya es noticia. Digo, la verdad de las cosas es que Joe Biden nunca ha sido particularmente muy bueno improvisando. Digo, la verdad que siempre le ha batallado, siempre se le salen las palabras y todo. Yo creo que ha de tener cierto grado de dislexia con déficit atencional, pero dislexia. Y lo digo porque yo lo tengo, yo tengo, ¿sí? O sea, si yo fuera, bueno, no necesito ser presidente de los Estados Unidos, yo aquí con usted siempre se me están confundiendo nombres, se me van nombres y etcétera. Estoy pensando en un nombre y digo otro, y pues eso es dislexia, pues es que eso es dislexia, ¿verdad? Pero eso siempre, mire, aquí estoy justamente en este momento, me acaba de aparecer en este momento la bandera de Noticias en Desarrollo, y la noticia en desarrollo es la conferencia de prensa de Joe Biden. Es lo que le estoy diciendo. Es que es indigno. Es indigno. Y ahí va a ir todo el mundo a ver por primera vez, ahora sí, a ver qué. No. ¿Cómo lo dice Joe Biden? ¿Cómo? Es indignante. Una lástima, pero vaya, a ese punto hemos llegado. Desafortunadamente, a ese punto hemos llegado Joe Biden, a ese punto llegó el Partido Demócrata, claramente, digo, dejémonos de discusión, claramente Joe Biden tiene algo, claramente, algo tiene, quién sabe qué sea, él insiste en que no es nada grave, pero en fin, de nuevo, es una triste situación que un país como Estados Unidos esté en esto, ¿no? Y luego está aparte el otro candidato, está la opción es la otra, la opción es Donald Trump. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Mañana, tal vez en un rato más, a lo mejor empiezan a salir aquí los titulares, ya se lo estaré diciendo, pero definitivamente mañana vamos a estar hablando de la tremenda noticia que habrá sido cualquier error o trastabilleo que habrá cometido Joe Biden en esta conferencia de prensa que está pensando en este momento. En fin. Ahí lo tiene usted. Ok, otro que está en Washington también es Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Porque, como usted sabe, Viktor Orbán, Hungría es parte de la OTAN, pero Viktor Orbán es aliado de Vladimir Putin. Y bueno, pues después de esta visita a Washington, Viktor Orbán va a volar a Florida para reunirse
Pues ¿con quién cree? Pues con nadie menos que con Donald Trump, ¿sí? Porque Orbán es el único, virtualmente el único de los presidentes de la Unión Europea y miembros de la OTAN que apoya a Donald Trump. Donald Trump diciendo y afirma que va a sacar a los Estados Unidos de la OTAN. Y bueno, hay que decir que este Orbán hace un par de semanas tomó la presidencia rotativa de la Unión Europea prometiendo, ¿qué cree que prometió? Prometió hacer a Europa grande de nuevo. Let's make Europe great again. Eso fue básicamente lo que dijo. Acto seguido fue a visitar a su amigo Vladimir Putin en Moscú y eso hizo enojar a casi el resto de sus homólogos europeos, la visita que le hizo a Moscú a Vladimir Putin. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Por cierto, que de acuerdo a reportes en Estados Unidos, la inteligencia estadounidense, es decir, la CIA, descubrió un plan para asesinar a Armin Paperger, que es el jefe de la empresa manufacturera de armamento Rheinmetall de Alemania. De hecho, es el más grande productor de armamento de Alemania y que le suple de armamento a Ucrania desde que Rusia la está invadiendo. Hay que decir que recientemente la empresa abrió una fábrica de vehículos blindados en Ucrania. Hay que decir que este plan para asesinar a Paperger fue uno de los diferentes planes que descubrió las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La implicación es que quien quería matar a Paperger eran agentes rusos. Hablando de Rusia, los ingresos de este país por petróleo cayeron a sus menores niveles desde febrero, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Aunque los precios del petróleo subieron durante junio, este aumento del petróleo fue eclipsado por una caída en la demanda. Y por supuesto que los ingresos petroleros es una gran fuente para el financiamiento del gobierno de Rusia. Y una caída en las exportaciones le ha privado al Kremlin de los fondos que necesita para mantener su economía de guerra funcionando. La gigante minera BHP cancelará sus operaciones de níquel en el occidente de Australia a partir de octubre. La compañía dijo que el aumento de la competencia por parte de productores de muy bajo costo le ha hecho su operación de níquel en Australia simplemente incosteable, particularmente señalando a Indonesia. ¿Qué es lo que está pasando en Indonesia? Bueno, ahí, bajo el presidente Joko Widodo, que ya se va, por cierto, este país de Indonesia ha emergido como el principal proveedor del mundo de níquel, el cual es esencial para la construcción de baterías eléctricas. Por lo visto, en Indonesia hay mucho níquel y lo pueden producir de manera muy barata. Y tanto níquel hay que por lo visto puede suplir la gran mayoría de la demanda grande que debe de ser por parte de vehículos eléctricos o de las fábricas, de las productoras de vehículos eléctricos, al grado que Australia se sale del mercado
Imagínense la capacidad de producción que está teniendo precisamente Indonesia. Así es que ahí lo tiene usted. A ver, aquí déjame le digo que en Kenia, el presidente de ahí, William Ruto, despidió a prácticamente todo su gabinete presidencial después de semanas de protestas masivas que se han venido dando desde junio y que lo obligaron a echar para atrás una controversial aumento de impuestos y presupuesto fiscal, que fue lo que desató estas protestas violentas. Ruto, el presidente, dijo que había tomado esta decisión de deshacerse de todo su gabinete después de que escuchó al pueblo de Kenia. El 25 de junio pasado, manifestantes tomaron el Parlamento y quemaron parte del edificio. Las fuerzas de seguridad han respondido de manera muy violenta, matando a al menos 39 personas. Pero no se apacigua la situación. Ayer le estaba hablando yo de los problemas que hay con el crecimiento, el envejecimiento, iba a decir el crecimiento de la población mayor en Japón, pero yo creo que es más correcto decir el envejecimiento de la población de Japón. Ayer le hablaba de cómo en Japón están aumentando las ventas de los pañales para adultos y cayendo las ventas de los pañales para niños. También le mencioné que no era un problema exclusivo de Japón, es un problema predominante entre las economías desarrolladas. Bueno, pues este jueves la Unión Europea liberó las cifras poblacionales, mostrando que la población del bloque ha vuelto a crecer después de la pandemia, pero solamente gracias a la inmigración. Nada más por eso, porque la tasa promedio de fertilidad de la Unión Europea es de aproximadamente 1,46 por mujer, que es muy por debajo de lo que se conoce como la tasa de reemplazo, que es de 2,1. La tasa es decir, para que la población de Europa permanezca estable, no creciendo, estable, cada mujer debería estar teniendo 2,1 hijos. Cada mujer. Y esa es la tasa de reemplazo, sin crecer la población, simplemente para que se mantenga estable. En Europa tendría que ser 2,1. En Europa es de 1,46. ¿Ok? España es la que más baja tasa tiene, de 1,16. Italia 1,24. Los italianos, con lo cachondos que son. Y los polacos 1,29. Todos estos países afrontan un colapso poblacional si no tuvieran inmigración. Sin embargo, España, que tiene la tasa de reemplazo más baja de toda la Unión Europea, vio su población crecer por 525,100 personas el año pasado, gracias a los nuevos pobladores de España, los inmigrantes. Por otra parte, Polonia vio caer su población en 132,800. Los gobiernos de la Unión Europea están intentando encontrar la manera de aumentar las tasas de nacimiento de sus países. Sin embargo,
la historia dice que las políticas diseñadas directamente a inducir más nacimientos, pues no, nunca han funcionado. Sí, la verdad es que nunca han funcionado, ¿sí? Y entonces se está llegando a la conclusión que la solución es el hacer más fácil la vida a los nuevos padres o a los que piensan ser padres, ¿sí? Porque al final se están dando cuenta los investigadores lo que está sucediendo. O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que no les gustan los niños? ¿Es eso lo que les está pasando a los europeos? ¿Que no les gustan los niños? Pudiera ser, pero no creo que sea la situación. Por supuesto que tampoco es que no les guste el sexo, ¿verdad? Porque eso tampoco es. Entonces, ¿qué es? Pues que es muy difícil y muy complicado ser padre. Eso es lo que es. Es muy difícil y muy complicado. Y por eso no quieren ser padre, ¿sí? Entonces, se están dando cuenta que el hacer la vida de un nuevo padre más fácil, esa es la manera de poder aumentar la tasa de nacimiento de un país. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues mejorando, en general mejorando el entorno económico de todo el país. Porque la baja fertilidad se correlaciona con la alta tasa de desempleo entre los jóvenes. Por ejemplo, en España o en Italia, vivir para alguien que tiene 30 años de edad, vivir en la casa de los padres es normal, es bastante normal. Entonces, pues ya tienes 30 años, sigues viviendo con tus papás, ¿verdad? Y entonces, ya cuando te emancipas, cuando ya te puedes independizar, pues muchas veces lo que sucede, que la pareja cuando ya finalmente se va a vivir sola y etcétera, pues se dan cuenta que simplemente ya no pueden tener la cantidad de hijos que hubieran querido tener, porque simplemente ya no tienen tiempo. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Y definitivamente yo me relaciono, me puedo relacionar, puedo entender lo que acabo de explicar, porque a mí me pasó. En mi experiencia, claro, yo ya me casé, yo y la que fue madre de mis hijos, nos casamos pues ya grandes, los dos teníamos 32 años cuando nos casamos, y llegamos recién casados a los Estados Unidos, de tal manera que nuestros hijos nacieron en Estados Unidos, y nada más tuvimos 2 hijos, ¿sí? Y la verdad es que nosotros hubiéramos querido tener más. Sí, hubiéramos querido tener más. Pero, todo esto se lo platico porque, mire, que eso es lo que yo le cuento siempre a mis amigos. Imagine usted que me escucha, su vida, usted seguramente, ustedes que me escuchan que son padres de familia, que tuvieron hijos, imagínese su vida como es, con sus hijos así como es, idéntica, pero sin parientes, sin suegras, sin abuelos, sin ayuda doméstica, sin nada, sin nadie, porque esa es la vida en los Estados Unidos, básicamente, y más para un inmigrante, que nosotros éramos inmigrantes, ¿no? Entonces, 2 hijos. Nosotros, los 2, yo y la que fue mi esposa, pues nos teníamos que hacer cargo de los 2, de todo, absolutamente de todo, sin ayuda de nada. La única ayuda que tenía yo era ella y yo era su ayuda, pero fuera de ahí, nada más. Entonces, olvídese de salidas de viernes en la noche, de sábados en la noche, olvídese de nada,
de nada. Y cambiando pañales continuamente durante 6 años seguidos, en lo que los dos dejaron de usar pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Primer hasta el último pañal que se cambió o por mí o por ella. Primer y último baño que se le dio a esos chicos mientras no aprendieron a bañarse, lo hicimos nosotros, lo mismo que cada ida al baño también. Entonces, así sí es muy difícil tener más hijos, es que es imposible, no se puede. En cambio, en nuestras economías, aquí, donde usted me está escuchando, en nuestras economías, pues es mucho más fácil. En primer lugar, porque la ayuda doméstica, para empezar, la ayuda doméstica es muy asequible para empezar. Pero aparte están que la suegra, la mamá, las hermanas, y etcétera, etcétera, y hay mucha ayuda y una red grande para poder ayudar con el cuidado de los chicos. Entonces, pues todo el mundo puede tener más fácil. ¿Sí? Espero que me haya entendido o espero haberme explicado el mensaje que yo le estoy tratando de dar, porque sí, en una economía más desarrollada, nada más con la falta de ayuda doméstica, ya con eso, la felicidad del hogar, como se le dice en México, a la ayuda doméstica, la felicidad del hogar. A mí me ha tocado, hoy en día, desde hace mucho tiempo, desde siempre, si usted, yo lo invito a usted a mi casa, y lo podrá contratar cualquiera de mis amigos que usted conozca, ¿no? Pero el que llega a mi casa, yo le cocino. Yo soy el que sirvo la mesa, yo soy el que hago la comida, yo soy el que lo cocino, yo soy el que lo atiende, yo soy el que todo. Porque me gusta y porque pues así es, ¿no? Y aparte yo me acostumbré a no tener ayuda doméstica, ¿sí? Pero yo he llegado a México a visitar a amigos que pues yo no vivo en México más hace mucho tiempo y por tanto son amigos que no veo en muchos años, ¿no? Cuando llego y me invitan a la casa, y etcétera, etcétera, y me ha tocado más de una vez que llego y llego y me han cancelado porque me dicen, ay, ¿sabes qué? Te había invitado, pero qué pena, pero hoy no vino la muchacha que nos ayuda. Y como no vino, pues entonces se cancela la reunión. Y no me invitan, me cancelan porque no llegó la muchacha. O sea, la felicidad del hogar, literalmente, ¿no? Pero bueno, entonces aquí le acabo de explicar cuál es el problema con las economías desarrolladas, que es difícil tener más de 1 o 2 hijos, realmente es difícil, es caro, es difícil, es complicado. Y en una nota un poco más íntima, si usted quiere, pero la mamá de mis hijos, que es la mejor madre del mundo, porque era una tremenda madre, muy dedicada, muy bien, muy todo, y adoraba a sus hijos, etcétera. Yo fui el que le dije, oye, vamos a tener uno más, un tercero, vamos a tener uno más. Y yo siempre pensé que entusiastamente me iba a decir que sí. Y me dijo, no podría, uno más me vuelvo loca. Fue lo que dijo, no, uno más no podría, simplemente me volvería loca. Y mire que yo ayudaba. Yo puedo decir que hasta yo creo que yo cambié más pañales que ella, Digo, no estoy criticando, pero yo lo que estoy diciendo es que yo ayudaba. Y aún así, bueno, la mamá siempre se soba la espalda más, ¿no? Pero dice, no puedo, me vuelvo loca. Y bueno, pues sí, es que eso es lo que sucede. Es la diferencia de tener hijos en aquellos tipos de economía contra acá en nuestras casas, en nuestros países. Es la gran diferencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que en Estados Unidos el indicador de precios del consumidor subió por 3% anual durante junio
y esto es menor que el 3,3% que se presentó en mayo. Y esta cifra es menor a lo que estaban esperando los analistas. Los precios del consumidor se habían acelerado durante la primera parte de este año. Y hay que decir que la inflación mensual cayó por primera vez desde el 2020. Y los primeros análisis apuntan a que estas cifras pues, son una señal alentadora de que la Reserva Federal, de acuerdo a lo que están opinando los inversionistas, el mercado que se le llama, está esperando que comience con su ansiada recorte de tasas de interés a partir de septiembre. Eso es lo que se espera. Vamos a hablar de esto con uno de nuestros analistas favoritos por la profundidad de sus conceptos, mi queridísimo tocayo Alberto Bernal, economista. ¿Cómo estás, Alberto? Tocayo, ¿cómo estás? Qué placer hablar contigo. Mil gracias por tenerme en tu programa. Hace tiempo que no hablábamos, tocayo. Oye, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este dato en particular que se dio a conocer este jueves? Pues un par de cositas, tocayo. Mira, yo estaba muy juicioso a pesar de la victoria de Colombia anoche. Nos acostamos bien tarde, pero a las 8:30 de la mañana estábamos ya listos enfrente del computador para recibir el número ahí en la oficina. Y te cuento que yo esperaba que la inflación subyacente, que es la que no incluye alimentos, subiera 0,21 mes a mes, y el número fue 0,06, un número bastante bajo. Entonces casi 0% de inflación. Y eso fue una gran sorpresa para mí y para el mercado. Los bonos del gobierno reaccionaron muy bien, bajaron las tasas de interés, y la explicación principal de ese número bajo está atada a dos componentes muy específicos, tocayo. Uno, la disminución de los costos de transporte, que en gran parte se debió a la disminución de los precios de los tiquetes aéreos. La contabilidad que hace el gobierno sobre estos tiquetes aéreos. Y dos, que por fin comenzó a funcionar la econometría, porque la econometría nos ha venido pronosticando ya bastantes meses que los costos de los arrendamientos en Estados Unidos, o los índices que utiliza el gobierno para calcular el costo de la renta, deberían comenzar a bajar. Y por fin vimos esa reacción que esperábamos, muchos analistas ya desde hace bastantes meses, y eso es muy importante porque eso da tranquilidad sobre el futuro de los números inflacionarios que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esos números de las rentas contabilizan casi el 42% del índice de precios de Estados Unidos. Entonces, lo que pase con las rentas en Estados Unidos es lo más importante para la inflación. Y yo hoy, aquí con esta información que tengo, te puedo decir que los modelos que yo corro, que yo me utilizo, me están dando que hay una probabilidad muy importante que para finales del 2024 la inflación en Estados Unidos esté muy cercana al 2%. O sea, es decir, que está a punto de cumplirse el objetivo de la Reserva Federal. Exactamente. Y eso es una muy buena noticia para el mercado. Tú estás esperando que la próxima reunión de política monetaria es en septiembre, y tú estás esperando, pregunta, que en esa reunión se anuncie la primera baja de tasas de interés. Sí, yo pienso que eso va a pasar. Yo creo que la primera reunión, que en septiembre van a bajar por primera vez. Y creo que también van a bajar en noviembre, y creo que también van a bajar en diciembre. O sea, sigo pensando que van a bajar 3 veces durante el 2024, la Reserva Federal. Es decir, que va a venir una tendencia de recorte de tasas de interés continua, que básicamente como sucedió cuando la subieron, que fue un cuarto punto porcentual, bueno, hasta medio punto porcentual, pero entre cuarto y medio seguido consecutivo. Exactamente. Ahora, pregunta, ¿esta caída en la inflación es producto,
porque pues así estaba diseñado también, de una desaceleración de la economía, hay un menor ritmo económico. Si esto es cierto, ¿tú ves problema en esto? Pues mira, tocayo, yo creo que la verdad es que como decimos los colombianos, de eso tan bueno no dan tanto. Y después de la fiesta de consumo que vivimos en los años post pandemia, que yo creo que es una función de dos cosas, de los estímulos fiscales y monetarios que dieron la mayoría de los gobiernos a nivel global, eso por una parte, y dos, un tema de condición humana, que es que después del encierro y del susto del COVID, la gente salió con intención de vivir y básicamente pasear, gastar, disfrutar, etcétera. Y pues, en mi opinión, y si tú miras las gráficas de consumo interno en la mayoría de los países del mundo, post pandemia, la gente básicamente se enloqueció en gasto. Y eso implica, pues obviamente que la gente sobreexcedió. Entonces, hay que recortar el gasto a nivel familiar, hay que recortar el gasto a nivel gobiernos, hay que bajarle un poco digamos, a la euforia. Y eso exactamente es lo que estaba buscando la Reserva Federal con el incremento de tasas de interés. Entonces, claramente va a haber disminución de crecimiento. Cuando el crecimiento es menor, pues hay más desempleo, hay más cosas que pues no queremos ver, pero es la realidad. O sea, todo en la vida tiene consecuencias y pues la disminución de la inflación, una de las consecuencias de la disminución de la inflación o de una de las condiciones para disminuir la inflación es que se disminuya la demanda agregada, y cuando se disminuye la demanda agregada, pues crece la economía menos y hay más desempleo. Pero fíjate que, bueno, aquí en el programa lo hemos visto también, nadie se dejó de hablar no de repentina, pero poco a poco se dejó de hablar de algo que se estuvo hablando durante mucho tiempo, y era el riesgo de recesión económica. Y eso lo reflejamos aquí en el programa durante todo este tiempo. Hace un año y medio y hace 2 años se estaba hablando de que pronto viene una recesión, se viene una recesión, se viene una recesión, se viene una recesión. Nunca se viene una recesión y ahora nadie habla de recesión. ¿Se salvó el país de una recesión? Pues yo era una de esas personas que seguía hablando de recesión, Tocayo, y yo sigo hablando, yo sigo hablando de esa posibilidad porque los modelos lo siguen mostrando, ¿no? Y yo creo que va a venir una recesión. Lo que pasa es que quizás el proceso de recesión se va a demorar unos 12 meses más de lo que normalmente se hubiera demorado en otras condiciones prepandemia. Pero yo creo que la recesión viene, y la recesión es un tema que es una palabra que genera mucho susto, pero no necesariamente debería ser una palabra que generara mucho susto. Básicamente, tocayo, depende muchísimo de la intensidad de la recesión. O sea, lo que no queremos es tener una recesión como la del COVID, porque pues imagínate millones y millones de personas perdiendo su empleo y perdiendo sus negocios por el encierro. Tampoco queremos tener una recesión como la del 2008 cuando se quebraron los bancos, pero quizás sí necesitemos una recesión como la del 2001, que básicamente hubo un poco de incremento del desempleo, hubo un poco de disminución de consumo, la gente se vio obligada a ahorrar un poco más, pero pasaron 6, 8 meses de crecimiento secuencial, eso es básicamente crecimiento de mes a mes, y la economía se estabilizó y volvimos a crecer. Entonces eso yo creo que es como lo normal, cuando uno está haciendo ejercicio y se toma, entonces está trotando y de pronto para y camina unos 300 metros, pues eso es sigue avanzando uno, digamos, pero a una velocidad mucho menor, y en ese sentido una recesión leve sería como una analogía, sería esa. Entonces yo no le tengo, ni la gente le debería tener miedo a esto. Es un tema digamos, de economía mucho más técnica, pero en el contexto de la gente lo importante es que yo lo que veo es una necesidad de disminuir un poco la velocidad del gasto, porque nuevamente estamos consumiendo como si no fuera a haber un mañana, hay que ahorrar. Todo eso todos lo sabemos, las personas sabemos que hay que ahorrar porque pues para el futuro uno tiene que ahorrar, y la gente no está ahorrando, entonces hay que bajarle un poco el gasto. Eso básicamente es lo que va a pasar en mi opinión, lo vamos a ver, y la pregunta nuevamente es qué tan intenso y qué tan largo vaya a ser ese proceso cuando llegue.
situación de altas tasas de interés en los Estados Unidos, que bueno, en América Latina parece un chiste, ¿no? Porque las tasas de interés en Estados Unidos están altísimas en 5,25, 5,50%, cosa que es una fracción de las tasas de interés que están acostumbrados en América Latina, ¿no? Pero en Estados Unidos es una muy alta tasa de interés, demasiado, sobre todo viniendo de como estaba en cero. De 0 a 5,50%, de hecho una subida, la tendencia de subida fue histórica y el nivel también es histórico y el tiempo que ha permanecido en este nivel ha sido histórico también. Si tú estás de acuerdo con todo esto, Tocayo, pero déjame te pregunto, ¿tú ves esto ha provocado alguna burbuja, algún mal pernicioso subyacente que puede explotarnos en la cara, algún riesgo latente importante por algún lado, algún sector? Pues hay un sector que sí ha sido, o del que se sigue hablando porque se siguen viendo problemas al respecto. Y es, por ejemplo, Tocayo, yo estaba en Nueva York, estuve de lunes a miércoles, y pues paseando, pues, caminando de reunión en reunión por Park Avenue, por la Quinta Avenida, etcétera, pues tú sigues viendo que pues, después de pandemia hay una cantidad de locales desocupados en Nueva York. Y Nueva York está pues en una situación muy positiva en términos de turismo, en términos de actividad, etcétera. No es que haya problemas, digamos, económicos en Nueva York, pero los almacenes que existían antes ya no están. Hay muchos que no están, y entonces tú ves el local desocupado. ¿Por qué? Porque pues pandemia, todos aprendimos a comprar todo online, y pues cuando tú compras online y lo compras en Amazon es mucho más fácil que ir a comprar en un establecimiento, porque eso te quita mucho más tiempo y la parqueada y todo, etcétera, etcétera. Entonces eso cambió, y lo que implica eso es que el nivel digamos, de cantidad de propiedad comercial en Estados Unidos que sigue sin poder arrendarse es muy alta. O sea, la tasa el vacancy rate, la tasa de vacancia, de que no hay, de falta de arrendamiento de oficinas en Nueva York, que está alrededor del 30%. Y eso todavía no se ha podido arreglar. Entonces, eso es un riesgo, porque todavía no sabemos cómo va a terminar esa historia, porque ahí tiene que haber unas renegociaciones muy importantes de obligaciones que van a venir en los próximos trimestres, años, y pues ahí puede haber unas cesaciones de pago importantes, alguien puede quedar en problemado, algún banco puede quedar en problemado, etcétera. Todas esas cosas pueden pasar, es muy difícil de pronosticar. Tocayo, ya hemos tenido 3 o 4 quiebras de bancos post pandemia, en bancos relevantes. La mayoría de esos bancos se fueron por este tema que te estoy hablando, y para mí es imposible pronosticar que eso no va a pasar más. Ahora, la buena noticia es que ya todos sabemos que por ahí puede venir la cosa, y cuando tú sabes que por ahí puede venir la cosa, el espacio para la sorpresa es mucho menor. Entonces, normalmente cuando pasan cosas traumáticas en la economía y en las finanzas es porque la gente no se lo espera. Como la crisis del 2008, la gente no se la esperaba, o por lo menos no se esperaba que fuera a ser así de virulenta. En este caso, pues ya todos sabemos los números, todos seguimos muy de cerca de eso, sabemos que van a tener que haber renegociaciones, entonces los precios como que ya están incluyendo eso, y eso disminuye algo el riesgo de que las cosas salgan extremadamente mal. Entonces, pues, digamos que eso es lo que miro yo que podrá pasar. Aparte de eso, pues entonces ahí sí quedan los imponderables y los temas que son imposibles de pronosticar, como pues los riesgos geopolíticos, o guerras o pandemias o guerra nuclear o terrorismo, pues cosas que tú sabes que son imposibles de pronosticar y que pueden pasar en cualquier momento. Claro, algún cisne negro. Oye, antes de dejarte ir, mi querido Tocayo, ya que te tengo aquí, quiero aprovechar, cambiemos un poquito, nada más toquemos brevemente la segunda economía más grande del mundo, China. ¿Cuánto tiempo tú ves desacelerada a China? Porque China es lo que está, desacelerada. ¿Y cuál es el problema para los socios de China? Estoy pensando en Latinoamérica, que permanezca desacelerada como está por mucho tiempo más.
Pues mira, China lo que está viendo que es un tema también un tema de desbalance muy importante en el sector inmobiliario. China tiene un problema inmobiliario muy parecido al que tuvo Estados Unidos en el 2008. Lo que pasa es que los chinos lo manejan de una forma totalmente diferente a como lo manejaron los norteamericanos. En China todo se hace, digamos, con una política gradual. Entonces vamos a arreglar el problema financiero gradualmente. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues tratas de arreglar quirúrgicamente los problemas, pero no dejas que se vayan que se quiebren los bancos, ni dejas que pasen cosas extremadamente graves digamos, desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Y lo pueden hacer porque pues, China es una dictadura. Entonces, tenemos un problema inmobiliario. El hecho de que haya un exceso de inmobiliario implica que hay que limpiar ese exceso de inmobiliario antes de poder crecer. Entonces tienes un sector muy importante que es la construcción que está parado por este problema importante que hay ahí. El segundo tema es que ha habido, por las restricciones y por las peleas con el comercio internacional, etcétera, pues el desempleo juvenil se ha incrementado y es un problema político importante también. Pero aparte de eso, lo que sí sigue existiendo es un proceso de urbanización muy importante. Que implica que más o menos China en este momento sigue creando entre 10 y 11 millones de empleos anuales. Y cuando tú creas entre 10 y 11 millones de empleos anuales, pues tienes una gente que entra a trabajar y a ganar dinero, y a gastar, y a viajar, etc. Entonces sigues teniendo un impulso económico muy importante. Entonces China no crece ya al 10, no crece al 8, crece entre 4 y 5%, pero el PIB vale 17, 18 trillones de dólares. Cuando tu PIB vale 17, 18 trillones de dólares y lo creces al 5%, pues eso es un PIB adicional muy importante. Y eso de por sí ayuda, obviamente, al resto del mundo. A lo que voy es que el efecto positivo de una China creciendo 5% cuando vale 17 trillones es mucho mayor que el efecto positivo de una China creciendo al 12% cuando valía 5 billones de dólares, 5 trillones. Interesante, esa parte es interesante, definitivamente. Alberto Bernal, uno de nuestros analistas, ancla literalmente económico y economista. Te agradezco muchísimo, Alberto, siempre tu buena y gran disposición a charlar con nosotros. Con muchísimo gusto, tocayo, y estamos en contacto. Muy amable, hasta la próxima, Alberto. Bueno, y siendo jueves, vamos a pasar directamente con el comentario, el segmento, la opinión de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Acá estoy, Padilla, viendo la conferencia de prensa de Joe Biden. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Sí, está la conferencia de prensa, como era previsible. Él tiene una lista que él mismo reconoce, mandado esta lista de reporteros, periodistas, a quienes él le va cediendo la palabra. Y bueno, en el arranque nomás, confundido, dijo que él había designado como su vicepresidente a Donald Trump, quería decir Kamala Harris, y lo designó por sus cualidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí creo que a medida que van pasando los días vemos que hay una guerra civil en el Partido Demócrata, que según algunos dicen que es todavía más poderoso que la misma presidencia de la nación de Estados Unidos. Entonces, esta guerra civil divide a los que quieren que Biden siga, que parece que cada vez son menos, comenzando por la familia del presidente, que son los que quieren que siga, y los que están pidiendo que Biden dé un paso costado. El último de ellos fue George Clooney, el actor que hace 3 semanas organizó un evento para recaudar fondos para Biden, por cierto. A mí me llama mucho la atención cómo los medios tradicionales de comunicación, que hasta antes de ayer nos querían hacer creer que Biden estaba en condiciones físicas y mentales para aguantar otros 4 años más de presidente, ahora desde el día del debate
salen todos, digamos, marcando el paso y diciendo que Biden se tiene que retirar, comenzando por CNN, el principal aparato de propaganda del régimen de Biden, que hasta antes del debate, insisto, no había presidente como Biden, la capacidad intelectual y física, y desde el día del debate ha empezado sobre todo este muchacho Jake Tapper en una campaña que realmente a mí me da vergüenza ajena, ¿no? De cañonear, digamos, la campaña de Biden y al presidente Biden pidiendo que, poco menos que pidiendo que dé un paso al costado, ¿no? Otra anécdota, hoy se conoció con una radio progresista, zurda, de Milwaukee, admitió que una entrevista que le habían hecho a Biden el 4 o 5 de julio, ellos la editaron a pedido de la Casa Blanca y removieron, qué sé yo, un par de respuestas de Biden. Y bueno, eso desató un escandalete en los medios, porque bueno, ¿cómo va a editar, digamos, una radio, una entrevista a un presidente y a pedido de la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, Alberto, acá en Estados Unidos. El tema es que estamos viendo hora a hora cómo el establishment de los demócratas, los medios de comunicación, no solamente han iniciado una guerra civil, sino que, a mi juicio, abiertamente están armando un golpe de Estado contra Joe Biden. Interesante perspectiva porque, y analogía y punto de vista, porque es que esta sí es difícil de debatir con usted, mi querido señor Dado, la verdad. De hecho, yo aquí comenté con los seguidores, con el público, de la espalda que le están dando, justamente lo que usted estaba comentando, los medios de comunicación, particularmente CNN. CNN le está dando la espalda por completo a Joe Biden, después de como usted, que algo dijo usted que era ridículo, que daba lástima, daba risa, no sé qué, pero sí es notable, y yo lo comenté aquí con el público. Sí, lamentablemente así están las cosas. Todos estos episodios que giran alrededor de Biden muestran que, bueno, el público estadounidense en su gran mayoría ha estado engañado por los medios tradicionales de comunicación todo este tiempo, que han querido mostrarlo a Biden como que daba la nota en lo físico y en lo mental. Y bueno, yo ayer, por ejemplo, puse un video que aparece en una de las cuentas de X que yo sigo, que es una recopilación de casi 20 minutos de todos estos, ya, mentira de pata, por decirlo suavemente, de Biden, que él ha venido teniendo desde el 2017, 2018 a la fecha, y bueno, que muestra que su deficiencia cognitiva ha ido empeorando, lamentablemente, ¿no? Entonces, así es como estamos. Eso es lo que han ocultado los medios tradicionales de comunicación, o sea, CNN a la cabeza, CBS, MSNBC, y bueno, gente como Clooney, por ejemplo, de las celebridades y otros políticos, digamos, la misma Nancy Pelosi, que hace 2 días ha dicho que si Biden se queda se va, es la decisión de él. Él tiene que tomar esa decisión, dijo, él tiene que tomar la decisión si se queda o se va, cuando él reiteradamente está diciendo que se queda. Pero bueno, lamentablemente así están las cosas, Alberto. Son tiempos muy oscuros los que se están viviendo acá en Estados Unidos, porque estamos viendo cómo los principales líderes del Partido Demócrata, comenzando por Barack Obama, están moviendo las piezas para deshacerse de este presidente, de este candidato. Y bueno, no sabemos cómo va a quedar Estados Unidos después de eso, si
triunfa algo como esto, ¿no? Es decir, la mentira que ha sido constante, la manipulación, la desnaturalización también, porque a Biden lo eligieron, recordemos, en primarias los votantes de abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de que se va a permitir un golpe de estas características, ¿no? Más allá de lo no calificado que está Biden para continuar como presidente, pero yo no veo días más luminosos en lo inmediato con todas estas maniobras que están teniendo lugar, Alberto. Y bueno, pues sí, así es. La verdad que difícil, ¿cómo decirle que no? La verdad que difícil en esta ocasión, mi querido señor Dado. Le agradezco muchísimo, como siempre, señor Dado, que nos haya iluminado con su comentario y su opinión. Es una opinión nada más, Alberto. Muchas gracias, saludos al equipo de a la audiencia. Gracias, próximo jueves aquí nos vemos de nuevo, mi querido señor Dado. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.